Javier abrió la puerta del apartamento con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Miguel, su hermanastro, estaba allí, besando apasionadamente a su novia en el sofá. Pero lo que Javier vio no fue solo eso, en un descuido. Miguel le lanzó una mirada cargada de algo más profundo. Algo prohibido. Que lo dejó paralizado. Esa noche. Todo estalló cuando Javier, incapaz de contenerse más, confesó su amor en medio de una discusión familiar. Y Miguel, en lugar de rechazarlo con furia, respondió con un silencio que rompió el mundo de ambos. La familia se reunió esa misma tarde en la casa de los padres en las afueras de Madrid. Era una cena típica, con paella humeante y risas forzadas para disimular las tensiones acumuladas. Javier, de 22 años, estudiante de literatura en la Complutense, siempre había sido el hijo diferente. Sus padres, conservadores católicos de la generación franquista, lo miraban con una mezcla de orgullo y sospecha. Miguel, por otro lado, era el modelo perfecto, 24 años. Ingeniero en una empresa de energías renovables. Atlético. Heterosexual declarado y el hijo del segundo matrimonio de su madre con el padre de Javier. Habían crecido juntos desde adolescentes, compartiendo habitaciones, secretos y una conexión que Javier siempre interpretó como algo más. Pero esa confesión no fue planeada. Surgió de una discusión sobre el matrimonio igualitario. Un tema que su padre, Antonio, sacó a relucir con desdén. Eso es una moda. Una aberración contra la naturaleza, dijo Antonio, cortando el pan con fuerza. Javier, que había estado callado todo el tiempo, explotó. Papá, ¿y si te dijera que soy gay? Que amo a alguien que no puedes aceptar. Las palabras salieron como un torrente. Y en el silencio que siguió, sus ojos se clavaron en Miguel, quien palideció. La madre de Javier, María, dejó caer el tenedor. Hijo, ¿qué estás diciendo?, preguntó ella, con voz temblorosa. Miguel se levantó de la mesa, excusándose con un murmullo sobre necesitar aire fresco. Javier lo siguió al jardín, donde las luces de la ciudad se veían a lo lejos. Lo siento. No debí decirlo así, murmuró Javier. Miguel se giró, su rostro una máscara de confusión. Javi, ¿es verdad? ¿Me amas a mí? La pregunta colgaba en el aire como una sentencia. Javier asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. En lugar de apartarse, Miguel lo abrazó. Un gesto que duró demasiado para ser fraternal. No sé qué hacer con esto, susurró Miguel. Pero no te odio. Solo duele. Esa noche, de regreso al apartamento que compartían en el centro de Madrid, la tensión era palpable. Miguel rompió el silencio mientras preparaban café. Tenemos que hablar. Javi, no puedes soltar una bomba así y esperar que todo siga igual. Javier se sentó en la barra de la cocina, sintiendo el peso de años de represión. Había sabido que era gay desde los 15. Pero en una familia como la suya, donde la tradición y la iglesia dictaban las normas, admitirlo era como firmar una sentencia de exilio. Miguel, siempre el protector, había sido su confidente en todo menos en esto.
Pensé que eras Strat al 100%. Dijo Javier. Y lo soy. Respondió Miguel. Pero su voz vaciló. O eso creía. La conversación se extendió hasta la madrugada. Miguel confesó sus propias dudas, presiones en el trabajo para encajar en un mundo machista. La expectativa de casarse con su novia Ana. Y ahora esta revelación que cuestionaba todo. Javier habló de su soledad. De las miradas de desprecio en la universidad. De cómo la sociedad española, a pesar de sus leyes progresistas, aún albergaba rincones oscuros de homofobia. En Madrid todo parece liberal. Pero en casa, es como si viviéramos en el siglo pasado. Dijo Javier. Miguel asintió. Recordando anécdotas de amigos que habían perdido empleos por ser demasiado visibles. Pero el verdadero conflicto surgió cuando Miguel admitió una atracción confusa. A veces te miro y siento algo. No sé. Es curiosidad. Es el lazo que tenemos. Javier sintió un rayo de esperanza. Pero también terror. ¿Y si esto destruía a su familia? Antonio ya había llamado esa noche. Furioso. Exigiendo que Javier se arreglara. María lloraba al teléfono. Hablando de terapia y oración. La presión familiar era un yugo invisible. Uno que Javier había querido durante años. Pero ahora amenazaba con aplastar a Miguel también. Al amanecer, decidieron mantenerlo en secreto por ahora. Pero Javier sabía que era solo el comienzo. En su mente, revivía el abrazo en el jardín, ¿era compasión o algo más? El precio de esa noche ya se sentía, la brecha en la familia se había abierto. Y las decisiones futuras serían como caminar sobre vidrios rotos. Miguel, por su parte, se miró en el espejo del baño, cuestionando su identidad. ¿Podía un hombre Strat sentir esto? La sociedad le decía que no. Pero su corazón latía de manera diferente. Días después, la rutina se volvió un campo minado. En el trabajo, Miguel evitaba las bromas homofóbicas de sus colegas, sintiéndose cómplice por primera vez. Javier, en la universidad, se unió a un grupo de apoyo LGBT. Pero cada historia de rechazo le recordaba su propia vulnerabilidad. Ana, la novia de Miguel, notó el cambio. ¿Qué pasa? ¿Amor? ¿Estás distante? Le dijo en una cena. Miguel mintió, diciendo que era estrés laboral. Pero la culpa lo carcomía. ¿Estaba traicionando a Ana? ¿A Javier? ¿A sí mismo? Una noche, solos en el apartamento, la tensión explotó de nuevo. Javier encontró a Miguel llorando en su habitación. No puedo con esto. Javi. Mi vida era simple antes. Javier se acercó, ofreciendo consuelo. Pero Miguel lo apartó. No. Esto es lo que causa el problema. El rechazo dolió como un puñal. Pero Javier entendió, Miguel estaba luchando contra años de condicionamiento social. En España, donde el orgullo era una fiesta nacional, aún había familias como la suya, donde el amor gay era visto como una amenaza a la tradición. Javier decidió dar un paso atrás. Necesitas tiempo, le dijo. Pero en su interior, el conflicto rugía. Debía presionar por la verdad. O dejar que Miguel viviera su vida normal. La elección era moralmente gris, forzar una confrontación podía destruir todo. Pero ignorarlo era traicionar sus sentimientos.
Esa noche, Javier escribió en su diario: el amor no debería costar tanto. Pero en este mundo, siempre lo hace. Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones contenidas. Javier y Miguel convivían en un equilibrio precario, evitando temas profundos pero compartiendo miradas cargadas de significado. En el exterior, Madrid bullía con vida, las terrazas llenas en Chueca. El barrio gay. Contrastaban con la rigidez de su hogar familiar. Javier empezó a salir más, uniéndose a eventos de la comunidad LGBT, donde conoció a Lucas, un activista de 25 años con ideas radicales sobre identidad y aceptación. Lucas lo animaba: no puedes vivir a medias, Javi, si Miguel no se decide, muévete adelante. Miguel, meanwhile, luchaba en silencio. Su relación con Ana se tensaba, discusiones sobre el futuro surgían con frecuencia. Quiero casarme. Tener hijos, decía ella. Miguel asentía, pero su mente divagaba hacia Javier. En el trabajo, un compañero gay, Pablo, le confió sus luchas: ser bi en un entorno hetero es como ser invisible. Miguel se sorprendió: ¿bi? La palabra resonaba en su cabeza. Investigó en secreto, leyendo foros y artículos sobre fluidez sexual. La sociedad española, progresista en leyes, aún estigmatizaba la bisexualidad como indecisión. La presión familiar escaló cuando Antonio organizó una intervención. Invitó a Javier a casa bajo pretexto de una cena. Pero allí estaba un sacerdote amigo de la familia. Hijo, esto es una confusión. La iglesia puede ayudarte, dijo el padre. Javier se sintió traicionado. ¿Y si no es confusión? ¿Y si es quien soy? Antonio enrojeció: en esta familia no aceptamos eso. Piensa en tu madre. En nosotros. Miguel. ¿Presente? Intervino: papá. Déjalo en paz. Javier no ha hecho nada malo. Fue la primera defensa pública. Pero costó caro. Antonio lo miró con sospecha. ¿Tú también? Miguel. ¿Qué pasa aquí? Esa noche, de vuelta al apartamento, Miguel confrontó a Javier. Defendí porque te quiero como hermano. Pero esto me está matando. Javier. Herido. Replicó: como hermano. ¿O algo más? La discusión escaló a gritos. Miguel admitió: siento algo. Maldita sea. Pero no sé si es real o solo por la cercanía. Javier lo besó impulsivamente. Un beso breve pero electrizante. Miguel no se apartó de inmediato. Pero luego lo hizo, jadeando. No podemos. Ana. La familia. Todo se derrumbaría. El beso fue el catalizador. Ana descubrió mensajes ambiguos en el teléfono de Miguel y lo confrontó. Dime la verdad. Miguel. ¿Hay otro? Él negó. Pero la duda se instaló. Javier, sintiéndose culpable, consideró mudarse. Pero Lucas lo convenció de no huir: lucha por lo que sientes. Pero no a costa de ti mismo. En una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol, Javier vio la diversidad: parejas gays besándose libremente. Pero también contra manifestantes con pancartas homofóbicas. Esto es España hoy, pensó. Progreso y prejuicio coexistiendo. Miguel.
Atormentado. Buscó terapia en secreto. El terapeuta le habló de represión interna y presiones sociales. No eres Strat solo porque lo digas. Explora sin juicio. Pero la culpa católica, inculcada por su crianza, ¿lo frenaba? Recordaba misas donde el pecado se predicaba. Y ahora se sentía pecador. ¿Era traicionar a Dios amar a un hombre? La marea moral lo ahogaba. Una crisis familiar estalló cuando María encontró un libro sobre identidad gay en la habitación de Javier durante una visita. Llorando, lo confrontó: hijo. ¿Por qué nos haces esto? Javier, exhausto, respondió: mamá. No es elección. Es quien soy. Miguel. Testigo. Sintió rabia. ¿Y si yo también lo soy?, pensó. Pero calló. Esa noche, solo con Javier, confesó: rompo con Ana. No puedo mentirle más. Javier se sorprendió: ¿por mí? Miguel negó: por mí. Necesito aclarar esto. La ruptura fue dolorosa. Ana, destrozada, acusó a Miguel de infidelidad emocional. Es por Javier, ¿verdad? Lo supe desde esa cena. Miguel no lo negó del todo. Y Ana se fue furiosa, amenazando con contarlo a la familia. El precio era alto: Miguel perdió una relación estable. Y Javier se sintió responsable. ¿Valió la pena?, se preguntaba. Pero en la quietud, se acercaron más. Conversaciones profundas sobre sueños rotos y futuros inciertos fortalecieron su lazo. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácilmente. En el trabajo, rumores sobre la ruptura de Miguel circularon. Y un comentario homofóbico de un jefe lo hizo cuestionar su carrera. En ingeniería, mejor ser normal, le dijo un colega. Javier enfrentó rechazo en la universidad: un profesor conservador le bajó notas sutilmente. La discriminación sutil era peor que la abierta, erosionaba el alma. Al final de este periodo, una decisión clave: Miguel propuso un viaje juntos. Lejos de Madrid. ¿Para pensar? Javier aceptó, sabiendo que era un riesgo. En las playas de Valencia, bajo el sol mediterráneo, compartieron momentos íntimos sin cruzar líneas físicas. Pero la tensión sexual y emocional crecía. Miguel admitió: te amo. Javi, ¿Pero cómo qué? Javier respondió: descubrámoslo. El viaje fue un respiro. Pero al volver, la realidad los golpeó: Ana había hablado con Antonio. La confrontación familiar fue épica. Antonio reunió a todos en la casa. Furioso. Miguel. Dime que no es verdad. Tú y Javier, gritó. María sollozaba en un rincón. Miguel. Por primera vez. Se plantó: papá. No es tan simple. Siento cosas por Javi que no entiendo. Pero no lo negaré más. Javier. A su lado. Agregó: somos familia. Pero también somos personas. Aceptadnos o perdonadnos. Antonio explotó: esto es incesto. Pecado. La palabra incesto dolió. Aunque no eran hermanos de sangre. La sociedad vería lo mismo: tabú absoluto. María intervino: hijos. Pensad en el escándalo. ¿Qué dirán los vecinos? ¿La iglesia?
La presión social era palpable, en un barrio conservador de Madrid. Los chismes corrían como fuego. Miguel sintió el peso, años de ser el hijo perfecto se desmoronaban. Javier. Más acostumbrado al rechazo. Sostuvo, el amor no es pecado. Es humano. Pero Antonio los echó, no volváis hasta que os arregléis. Exiliados temporalmente. Javier y Miguel se refugiaron en el apartamento. Allí. Por fin. Exploraron sus sentimientos. Un beso real. No impulsivo. Selló el cambio. Miguel lloró, me aterra. Pero se siente bien. Javier lo consoló, yo también tengo miedo. Pero la dicha fue breve, amigos comunes se distanciaron. Pablo. El compañero gay de Miguel. Lo apoyó, bienvenido al club. Es duro. Pero liberador. Lucas. Sin embargo, advirtió a Javier, si Miguel no está seguro, te romperá el corazón. La marea de conflictos internos alcanzó su pico. Miguel soñaba con una vida normal, boda. Hijos. ¿Estabilidad? Pero con Javier. Veía pasión y autenticidad. Elegir el camino fácil o el verdadero. Javier lidiaba con culpa, ¿había forzado esto? La ética era gris, el amor consentido entre adultos no era malo. Pero el costo familiar lo hacía cuestionable. Una traición inesperada vino de Ana. En venganza. Publicó en redes sociales insinuaciones sobre su ruptura. Etiquetando a la familia. Los comentarios homofóbicos inundaron, degenerados. Contra natura. Miguel perdió un ascenso en el trabajo, su jefe citó distracciones personales. Javier enfrentó acoso en la universidad, notas anónimas en su casillero. La sociedad. Hipócrita. Celebraba el orgullo pero condenaba lo personal. En una terapia conjunta. Exploraron dinámicas. El terapeuta dijo, vuestra conexión es profunda. Pero construida en trauma familiar. Separad lo fraternal de lo romántico. Miguel se dio cuenta, su atracción era real. Bisexualidad latente. Javier aceptó, no era manipulación. Sino destino. Pero el precio, María sufrió un episodio de ansiedad. Culpando a Javier. Antonio amenazaba con desheredarlos. Una noche de crisis. Miguel dudó, quizá debamos parar. Por ellos. Javier. Herido. Replicó, por nosotros. ¿O eres cobarde? La discusión llevó a una separación temporal. Miguel se mudó con un amigo. Dejando a Javier solo con sus demonios. En esa soledad. Javier reflexionó sobre sacrificios, ¿valía el amor destruir una familia? Contactó a un grupo de apoyo para hijos LGBT rechazados. Oyendo historias similares. La aceptación viene con tiempo. ¿O no viene? Le dijeron. Miguel. Meanwhile. Enfrentó su propia oscuridad. En un bar. Coqueteó con un hombre por primera vez. Confirmando su atracción. Pero pensó en Javier, era él. No solo el género. Regresó al apartamento. Arrodillándose, te elijo a ti. Al diablo el resto. Javier lo perdonó. Pero con reservas, el daño está hecho. La reconciliación familiar comenzó tímidamente. María llamó. Pidiendo una charla. Os quiero. Pero duele. Admitió miedos, perderlos a la iglesia. Al que dirán. Antonio resistía.
Pero una carta de Miguel lo ablandó: papá. Si me rechazas, pierdes 2 hijos. Lentamente. El diálogo se abrió. No era aceptación total, sino un puente frágil. Sin embargo, nuevos desafíos, en sociedad, asumieron su relación. En una fiesta, un amigo los felicitó, pero otro los evitó. El estigma bisexual hería a Miguel: no soy gay suficiente para unos, ni straight para otros. Javier lo apoyaba: somos nosotros. Pero el costo emocional era alto: terapias continuas, noches de insomnio. Al acercarse el clímax, ¿una decisión moral hacer pública su relación? Un evento LGBT invitó a Javier a hablar. Miguel lo acompañó, declarando: soy bi y amo a mi hermanastro. El aplauso fue mixto: algunos celebraron, otros condenaron el incesto. La prensa local lo cubrió, amplificando el escándalo. El escándalo explotó en los medios. Periódicos como El País publicaron artículos: hermanastros en amor, tabú o libertad. Comentarios online dividían: apoyo de progresistas, odio de conservadores. Antonio, humillado, cortó contacto definitivo. María, dividida, visitaba en secreto. Rezo por vosotros, decía, con lágrimas. El precio familiar era irreversible: la unidad se rompió. Miguel perdió su empleo: conflicto de intereses, alegaron. Pero era discriminación velada. Javier abandonó la universidad temporalmente, abrumado por el acoso. Se mudaron a Barcelona, buscando anonimato en una ciudad más liberal. Allí, en el barrio del Born, reconstruyeron. Miguel encontró trabajo en una startup inclusiva: Javier terminó estudios online. Su relación floreció: paseos por la Rambla, noches de confidencias. Pero las cicatrices perduraban. Miguel lidiaba con culpa: arruiné tu vida. ¿Javi? Javier respondía: me diste libertad. Reflexionaban sobre elecciones: Miguel sacrificó estabilidad por autenticidad, Javier. Familia por amor. ¿Correcto o equivocado? La sociedad juzgaba: amigos perdidos, pero nuevos aliados ganados. En un grupo de terapia, oyeron historias peores: suicidios por rechazo. Sobrevivimos, decían. Una traición final vino de un familiar lejano, quien filtró detalles privados a la prensa. Entrevistas intrusivas siguieron: rechazaron la mayoría, pero una aceptaron para defenderse. No es incesto, no compartimos sangre. Es amor consensual, dijo Miguel. Javier agregó: la sociedad evoluciona, pero el prejuicio mata. El artículo generó debate nacional, destacando hipocresía: España pionera en derechos gay, pero familias aún medievales. El despertar llegó en una reconciliación parcial. María convenció a Antonio de una reunión en un café neutral. Antonio admitió: no lo entiendo, pero os quiero. No era aprobación, sino tregua. Lágrimas fluyeron: el daño sanaba lentamente. Miguel y Javier se casaron en secreto, en una playa catalana, simbolizando victoria sobre adversidad. Años después, miraban atrás: la noche inicial fue el catalizador. Pérdidas, empleos, amigos, inocencia. Ganancias: amor verdadero, autoaceptación.
Javier escribió un libro sobre su historia, inspirando a otros. Miguel abogaba por derechos en foros. Pero la pregunta persistía, en un mundo de presiones. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre el bienestar familiar? ¿O fue un acto egoísta que causó daño innecesario?